Ya. Buenos días a todos. Como es habitual hoy día, vamos a hablar de la continuación de nuestro seminario de trastornos de personalidad y el día de hoy va a presentar nuestro residente Mauricio Morán sobre trastornos limítrofes de la personalidad. Así que adelante, Mauricio. Ya. Entonces, continuando con la presentación de la semana pasada sobre los clúster B, ahora nos toca hablar del trastorno límite de la personalidad. Y como introducción, tenemos que es un trastorno mental grave que se caracteriza por un patrón generalizado de desregulación emocional, identidad inconsistente y función interpersonal perturbada. Además, tenemos que tener en cuenta que también estos pacientes carecen de un sentido de sí mismos, por lo que experimentan miedo al abandono y también sentimientos de vacío. Es probable también que experimenten relaciones intensas, además, aparte de intensas, inestables, arrebatos de ira y de violencia, y además las amenazas de suicidio y de autolesiones también tienden a ser muy comunes. Este fue acuñado por primera vez en 1938 por Adolf Stern, quien consideraba que el trastorno existía en el límite entre la psicosis y la neurosis, y se clasificó por primera vez como un trastorno mental en el DSM-3 en la tercera edición en el año de 1980. En la epidemiología y en la etiología hay estudios prospectivos que muestran diferencias individuales entre los rasgos de la personalidad desadaptativos, como la impulsividad, la reactividad emocional y la afectividad negativa en los niños, las cuales no se cristalicen en un síndrome coherente de TLP hasta la transición a la adolescencia. Indican que este parte a partir de los 12 años, marcando un periodo sensible en la adolescencia tardía y luego en la adultez empieza a disminuir. La prevalencia en atención primaria es del 6%, en atención ambulatoria del 10% y en entornos hospitalarios del 20%. Gran y colaboradores estimaron una prevalencia por vida del 5.9% y la prevalencia en la comunidad aumenta ligeramente en adolescentes de 12 a 17 años de 2 a 3% y disminuye en adultos mayores de 40 años al 0.4%. La tasa entre pacientes hospitalizados y ambulatorios para adultos es el de 22.4 al 11.8% respectivamente, y para adolescentes del 11% hasta el 35.6%. Además, las tasas más altas de TLP se presentan más en mujeres que en hombres, en entornos clínicos, y hay resultados mixtos para una diferencia de género en entornos comunitarios. En las últimas décadas, de acuerdo a esta alta incidencia del TLP, se han propuesto estrategias para prevención y también para la intervención temprana en los pacientes con TLP. El TLP está precedido por síntomas de trastornos de internalización como depresión y ansiedad, y trastornos de externalización como problemas de la conducta, hiperactividad y uso de sustancias, o en unas ocasiones se desarrollan juntos. Estos se asocian con un bajo nivel educativo y ocupacional, falta de relaciones románticas y amistades a largo plazo, mayor conflicto de pareja, toma de riesgos sexuales, bajos niveles de apoyo social, baja satisfacción con la vida, mayor uso de servicios y alto nivel de internalización y externalización, y también trastornos del espectro psicótico. Dependiendo de la muestra específica, las tasas prospectivas de suicidio oscilan entre el 2 y el 6%. Tener en cuenta que esta tasa de suicidio es menor a los estudios que se hicieron por primera vez, en las cuales hablaban de la tasa de suicidio, que el cual era entre el 8 y el 10%. En las teorías del desarrollo del TLP describen factores que pueden interferir con el desarrollo normal de la regulación emocional, la cognición social o el desarrollo de las funciones de identidad adaptativa, siguiendo un marco de diátesis-estrés, en el cual estos estudios lo que van a hacer es respaldar estas teorías al mostrar que los factores de riesgo ambientales como la crianza ineficiente o insensible, además de la negligencia emocional, del maltrato o el abuso sexual, han sido importantes para que haya una alteración a nivel de la función ejecutiva y también de la mentalización del paciente. Dentro de los mecanismos y fisiopatología, un modelo neurobiológico del TLP propone fenotipos que son el producto de interacciones de influencias genéticas y ambientales que afectan el desarrollo del cerebro a través de hormonas y neuropéptidos. Además, como mencioné anteriormente, el maltrato en la primera infancia y la negligencia en el cuidado por parte de los padres puede alterar esta expresión genética, además de las estructuras y las funciones cerebrales, ¿ya? Lo cual lleva como resultado
a rasgos conductuales que se mantienen estables a lo largo de la vida. La difusión prefrontolímbica es la alteración más frecuente asociada a TLP. Parece ser un fenómeno transdiagnóstico que se relaciona con la efectividad negativa en el contexto del estrés social y se encuentra en pacientes con otros trastornos psiquiátricos e incluso en individuos sanos que sufrieron maltratos en la vida temprana. Dentro de los factores de riesgo ambientales tenemos que los factores de riesgo para el TLP resulta entre una interacción de los factores genéticos y también de las experiencias de la vida. Entre ellas mencionan el trauma infantil, en el cual se incluye el maltrato infantil, incluido el abuso de sustancias, las negligencias del cuidado, y este es el factor ambiental más importante para el TLP, aunque es mencionado que no es como una condición necesaria para que se desarrolle. La crianza inconsistente, la participación excesiva de la madre, los comportamientos parentales aversivos y el bajo afecto de los padres también es otra causa fundamental de TLP. Además, la separación a los niños de las madres antes de los 5 años también se asocia y aquí fue denominado como un apego interrumpido. Los perfiles de personalidad de los niños que han sido maltratados se caracterizan por un alto neuroticismo, poca amabilidad, poca escrupulosidad y poca apertura a la experiencia que tiende a persistir. La depresión, la ansiedad, el consumo de sustancias y otros trastornos del comportamiento disruptivo como el trastorno de la conducta, trastorno de oposicionista desafiante y trastorno de déficit atencional con hiperactividad también han sido predisponentes al desarrollar TLP, especialmente en la edad adulta, así como las autolesiones deliberadas, los intentos de suicidio y otras características del TLP, como la identidad insegura, la poca orientación a objetivos, la afectividad negativa, la impulsividad, los comportamientos de riesgo, la ira y la agresión interpersonal. Dentro de los factores genéticos, la heredabilidad del TLP es alta, aunque en estudios son escasos y se han reportado diferentes valores. Un estudio en gemelos informó que la heredabilidad era del 55% y posteriormente utilizaron cuestionarios en otro estudio de entrevista y de informes en estudios en que midieron el TLP 2 veces con 10 años de diferencia, en el cual mostraba que la heredabilidad era del 0.70. El primer estudio de asociación de todo el genoma en 1000 pacientes con TLP indicó una superposición genética en el trastorno bipolar, la esquizofrenia y la depresión mayor, en las cuales estos genes implicados tenían efectos sobre propiedades básicas por el procesamiento neuronal, como la adhesión celular o la mielinización. El primer estudio de estos, como lo mencioné, se han estudiado genes como factores de riesgo para el TLP, que si bien no tienen la suficiente especificidad para identificación o incluso para una intervención temprana. En las interacciones gene-ambiente, teniendo en cuenta el rol importante que tiene el maltrato infantil dentro de la etiología del TLP, también es importante destacar las alteraciones epigenéticas que se presentan y pueden explicar los síntomas. Entre ellos, el aumento de la metilación de algunos genes en un análisis de metilación de todo el genoma, incluido el MIR 124-3, el cual está relacionado con la regulación de la plasticidad neuronal y la función de la amígdala. Además, se observó que había una asociación tanto en el TLP como en el maltrato infantil. Además, el aumento de la metilización del BDNF, que codifica el factor neurotrófico derivado del cerebro, también están asociados con el maltrato en la vida temprana y la susceptibilidad al TLP. Polimorfismo en genes implicados en la activación del eje hipotálamo y pituitario suprarrenal, como el FKBP5 y el CDH, también denominado como CDHR1, podría también estar implicado en la etiología del TLP. Además, estos dos últimos que mencioné, estos últimos genes, producen alteraciones estructurales y funcionales a nivel del cerebro, especialmente a nivel del hipocampo. Los niveles periféricos de oxitocina parecen estar estrechamente relacionados con la interacción entre padres e hijos, en los cuales los niveles aumentan en padres e hijos con una función de sincronía conductual afinida.
Al hablar de sincronía conductual, es decir, que esto ocurre en una relación sincrónica, cuando el niño se angustia y el padre logra controlar sus propios sentimientos de incomodidad, tiene un comportamiento tranquilizador y ayuda al niño, en este caso, a establecer su equilibrio. En los circuitos neuronales se han demostrado que las alteraciones en varios circuitos cerebrales son la base de los fenotipos del TLP, entre ellos aquellos que están involucrados en la teoría de la mente, es decir, inferir en los estados emocionales, cognitivos, intencionales de los demás, la empatía, que es compartir las emociones con los demás, y los circuitos relacionados con el fenotipo de la percepción, autopercepción. Además, los circuitos cerebrales relacionados con el fenotipo de desregulación afectiva o emocional consisten en procesos interactivos de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Y los circuitos involucrados en el fenotipo de desregulación conductual están involucrados en la predicción de resultados negativos y de control inhibitorio. Al hablar de interpersonal y los fenotipos del self, hay estudios los cuales examinan las estructuras cerebrales de la línea media y tienen un papel en la comprensión de los estados mentales de sí mismo y los demás, en el cual habían estudios en los cuales veían que la corteza frontal medial, en este caso la corteza prefrontal, que incluye la corteza cingulada anterior y la corteza prefrontal dorsalomedial, el precunio, la corteza cingulada posterior y la unión temporoparietal y los polos temporales. Se pudieron examinar además que en los procesamientos de la autopercepción o la representación de otros, usando un diseño de 2 factores, que es la participación, que debían responder 4 preguntas: si eres amable, si tu amigo es simpático, o si eres simpático, o si tu amiga es simpática. Se pudo observar que en los pacientes con TLP tenían una mayor activación de las estructuras de la línea media que mencionamos anteriormente, especialmente en las autorrepresentaciones y en las representaciones de los demás. En otro estudio que evaluó las teorías de la mente y la empatía, se observó que los déficits en la teoría de la mente podrían tener un papel importante en la disfunción interpersonal en el TLP, en la cual se le pidió a pacientes con TLP que evaluaran el estado emocional y una tarea más compleja, que era la intención de otro individuo, mostrando una activación disminuida en el círculo de la cognición social del cerebro, entre ellos la unión temporoparietal y el surco temporal superior y la circunvolución. Los pacientes con TLP además mostraron una conectividad funcional reducida, como la red de cognición social y las áreas involucradas en la regulación emocional, como la corteza cingulada anterior, en la cual podría facilitar la interpretación distorsionada de los estados mentales de los demás, especialmente en aquellas condiciones en las cuales había una excitación emocional y estrés. Se han encontrado además que la corteza singular anterior dorsal está activada y presente una señal de alarma neural común de dolor físico y social. Además, la mayor activación de la corteza prefrontal dorsomedial y el precunio respalda la noción de que la hipermentalización es típica en los pacientes con TLP, especialmente en situaciones sociales. El afecto o fenotipo de la regulación emocional, tenemos que la inestabilidad afectiva es una característica central dentro de la psicopatología del TLP y describe afectos negativos, que estos tienden a ser crecientes y ocurren en respuestas a estresores más o menos intensos y muestran que estos pacientes presentan una regresión tardía a la línea de base. Estudios de neuroimagen han demostrado anomalías en los llamados procesos de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo en pacientes con TLP. Y los procesos de abajo hacia arriba se originan a partir de la estimulación perceptual del mundo externo y son importantes para detectar la prominencia. Los procesos de arriba hacia abajo involucran áreas de control cognitivo y tienen un papel en la consecución de los objetivos y la toma de decisiones estratégicas. El procesamiento emocional de abajo hacia arriba involucra la amígdala, el hipocampo, la ínsula y la corteza singular anterior rostral, y los procesos emocionales de arriba hacia abajo involucran áreas prefrontales como la corteza singular anterior dorsal y la corteza prefrontal orbitrofrontal, ventrolateral y dorsolateral. La hipersensibilidad emocional y la incapacidad para reclutar estrategias adaptativas de regulación del efecto son evidentes en estos pacientes.
Además, una característica constante en pacientes no medicados es la hiperreactividad de la amígdala izquierda en respuesta a estímulos ambientales negativos. Y aquí se observó que esta hiperreactividad de la amígdala no se limita al inicio del estímulo, sino que también resulta de un déficit en la habituación. El hipotálamo, de igual manera, se encuentra aumentado de tamaño y el eje hipotalámico pituitario adrenal está desregulado en pacientes con TLP. La reducción del volumen de la amígdala y el hipocampo podría ser más pronunciada en pacientes con trauma temprano y también comórbido, y además las emociones intensas y variables están relacionadas con la hiperactividad de la amígdala. Es importante ver que las dificultades de la regulación emocional en general, la escasa capacidad de la reevaluación cognitiva, es decir, reconocer el patrón negativo de los propios pensamientos y poder cambiar este patrón negativo para que sea más fácil la regulación emocional. Estas se correlacionaron negativamente con la actividad de la corteza prefrontal. Además, se ha demostrado alteraciones estructurales en la corteza prefrontal en pacientes con TLP, como menor volumen de la sustancia gris, espesor cortical reducido y anomalías microestructurales de los tractos de sustancia blanca, además de una baja conectividad prefrontolímica dentro del circuito de regulación del afecto. Y estas últimas alteraciones estructurales se ha visto que tienden a normalizarse, especialmente después de una psicoterapia exitosa. Las personas con TLP, además, se observó que tenían una activación a nivel de la corteza prefrontal dorsalomedial derecha, que era más baja que los controles sanos cuando se les pidió que presentaran atención a las emociones y los sentimientos corporales. En la desregulación conductual, la impulsividad es una construcción multifacética que comprende varios componentes. Entre ellas, la deficiencia del descuento por retraso, es decir, la capacidad de retrasar una recompensa más pequeña, inmediata, por una recompensa mayor, pero que no es inmediata. Además de una alta interferencia emocional en el funcionamiento cognitivo, y una reducción en la inhibición de la respuesta. Es decir, que estos pacientes tienen la incapacidad de inhibir algún comportamiento que ya está activado. El control de la interferencia emocional en las tareas de inhibición motora involucran áreas del cerebro que se superponen con el circuito de la regulación del afecto, como la corteza cingulada anterior, orbitofrontal y subgenual. Además, además, estos pacientes bajo altos niveles de estrés, como por ejemplo la inducción a la ira, se vieron que ellos tuvieron una actividad reducida de la corteza frontal inferior. Además, las anomalías en la corteza frontal inferior podían ser un correlato neurobiológico de la impulsividad motora en el TLP. En los circuitos de procesamiento del dolor, las conductas autolesivas no suicidas en individuos con TLP sirven para aliviar el estrés, y se asocia además con una disminución del procesamiento del dolor que va a estar relacionado con el afecto. El aumento de los umbrales del dolor en pacientes con TLP podría basarse en dos mecanismos. El primero, que es la desactivación de la amígdala, y el aumento del acoplamiento negativo en las áreas límbicas y prefrontal media, en el cual se observó que la actividad de la amígdala disminuyó más en los pacientes con TLP que en los controles sanos, y además la conectividad funcional con la circunvalación frontal superior se normalizó después de que estos pacientes se realizaron un corte o una incisión a nivel de los antebrazos. El segundo mecanismo habla del acoplamiento mejorado entre la ínsula posterior, que está involucrada en el procesamiento del dolor relacionado con el afecto, y la corteza prefrontal dorsolateral, que podría reflejar una evaluación anormal del dolor que contribuye a la hipoalgesia. Por lo que en estos pacientes la experiencia del dolor conduce a una reducción del estrés subjetivo. A nivel hormonal, la difusión del eje hipotálamo y pituitario adrenal tiene un papel central en el desarrollo del TLP, en donde el aumento de esta actividad de este eje se correlaciona especialmente con la vivencia del maltrato, especialmente a nivel en la vida temprana. El aumento de los niveles de cortisol también está relacionado en el TLP. Además, los niveles de oxitocina periférica están disminuidos en el adulto con el TLP.
especialmente en aquellos que han tenido antecedentes de maltrato en la vida temprana o antecedentes de un apego desorganizado, en donde se cree que la oxitocina sirve como un amortiguador en las respuestas del cortisol, especialmente en aquellas respuestas de estrés en contexto social. Las concentraciones de testosterona también parecen aumentar en pacientes masculinos y femeninos con TLP, aunque hay pocos estudios sobre estos. La testosterona se encuentra involucrada en inhibición prefrontotemporal y especialmente a nivel de la amígdala, en donde tiene una tarea de evitación especialmente en el acercamiento social. Los mecanismos en las hormonas sexuales femeninas, como el estradiol y la progesterona, durante el ciclo menstrual podrían afectar también la expresión de los síntomas en TLP. Al hablar de los descriptores del trastorno límite de la personalidad, se pueden reconocer los siguientes descriptores y características, entre ellos los estilos y trastornos, eventos desencadenantes, estilo conductual, estilo perceptivo, estilo cognitivo, estilo afectivo, estilo de apego y el criterio diagnóstico óptimo. Al hablar de los estilos y trastornos, vemos que esta abarca como un continuum, donde el estilo de la personalidad límite es el extremo saludable, mientras que el trastorno límite de la personalidad está en el extremo patológico. Y como vemos aquí, hay grandes diferencias tanto en el estilo como en el trastorno. Voy a mencionar algunas para no retrasarnos tanto en el estilo, mantenimiento de las relaciones interpersonales estables, en las que las percepciones positivas y negativas del otro se integran en un lugar polarizado. Mientras que en el trastorno, estas relaciones son intensas e inestables y marcadas por la alternancia entre la desvalorización y la sobreidealización. Además, la estabilidad afectiva con niveles tolerables de la emoción son de las emociones negativas, mientras que en los trastornos hay una inestabilidad afectiva con marcados cambios del ánimo inicial a la depresión, irritabilidad o la ansiedad, que generalmente duran unas pocas horas y rara vez más de unos pocos días. Al hablar de los eventos desencadenantes, tenemos que de las situaciones, las circunstancias o eventos típicos que muy probablemente desencadenen o activen las respuestas desadaptativas, que son características del trastorno límite de la personalidad, y vemos que esta activación mencionada se va a dar con la finalidad de evitar el abandono, que puede ser real o imaginario. El estilo de comportamiento está caracterizado por actos físicamente autodestructivos, como gestos de suicidio, automutilación o provocación de pelea. Los logros sociales y ocupacionales a menudo son menores de lo que justifica su inteligencia y su capacidad. Es importante tener en cuenta que de todos los trastornos de personalidad, más probable es que el TLP presente irregularidades también en los ciclos circadianos, especialmente en el ciclo vigilia-sueño, por lo cual el insomnio es una queja común en estos pacientes. En el estilo personal se caracterizan por su paradójica inestabilidad, es decir, que estos pacientes tienden a fluctuar rápidamente entre idealizar y aferrarse a pasar inmediatamente al otro extremo, que es al de devaluar y oponerse al individuo, a una tercera persona. Son sensibles al rechazo y experimentan depresión por abandono después del más mínimo factor estresante. Pilon y Davis en 1996 consideraron la ansiedad por separación como el principal motivador de este trastorno, en el cual estos pacientes son intolerantes a estar solos y hacen todo lo posible para buscar la compañía de los demás, ya sean en relaciones sexuales indiscriminadas, en llamadas nocturnas a sus familiares o incluso a llamadas a personas que recién conocen. En el estilo cognitivo se describe como inflexible e impulsivo, según Milon en 1981, en el cual él los describe como personas, describiéndose no como personas reales, sino como personificaciones de individuos que son todo malos o son todo buenos. La inflexibilidad de su estilo se caracteriza por abstracciones rígidas que conducen fácilmente a percepciones grandiosas e idealizadas de los demás. Además, estos pacientes razonan por analogía de experiencias pasadas, y ellos tienen la dificultad de razonar lógicamente y aprender las experiencias pasadas y relaciones pasadas.
van a tener el control del locus externo y suelen culpar a los demás cuando las cosas van mal. Esto lo hacen porque al aceptar la responsabilidad de sus propias incompetencias, van a creer que se sentirán más imponentes para cambiar las circunstancias, por lo que sus emociones tienden a estar fluctuando entre la esperanza y la desesperanza, creyendo que estas circunstancias externas van a estar fuera de su control. La marcada impulsividad y así como estar entre la idealización y la devaluación a los demás, sus pensamientos van de un extremo a otro, como me gusta la gente, no, no me gusta, tener meta es bueno, no, no lo es, necesito arreglar mi vida, no, no puedo, es inútil. Esta rigidez e impulsividad complica al final el proceso de la formación de la identidad. Gerald Adler en 1985 sugirió que estos pacientes tienen una memoria evocativa subdesarrollada, de modo que tienen dificultades para recordar imágenes y estados de sentimientos que podrían estructurarlos y calmarlos en momentos de confusión. Es decir, que estos pacientes van a tener dificultades para recordar eventos o situaciones positivas que le hayan pasado. Además, mencionó que puede haber presencia de episodios micropsicóticos, la cual se pueden observar cuando estos pacientes están bajo una gran cantidad de estrés. Y estos episodios micropsicóticos están caracterizados por, por pensamientos extraños, que tienden a ser mal definidos, y en estos tienden a tomar forma de desrealización, despersonalización, reacciones intensas de ira, o el consumo problemático de sustancias. Además, dado que tienen una capacidad disminuida de procesar información, estos tienden a presentar intensos episodios paranoicos, los cuales tienden a ser breves. En el estilo afectivo se caracterizan por marcados cambios de humor que van desde un estado de ánimo normal eutímico a un estado de ánimo disfórico, en donde además la ira inapropiada e incluso intensa pueden desencadenarse fácilmente. En el otro extremo están los sentimientos de vacío, que es definido como un vacío profundo o muchas veces de aburrimiento. El estilo de apego, esto en vista se lo ha definido como puntos cambiantes, tanto de sí mismo como en los demás, llegando a presentar un estilo de apego desorganizado. El apego desorganizado se desarrolla a partir de experiencias repetidas en las que el cuidador parece asustado o aterrado para el niño. Y en una definición más reciente indican que el apego desorganizado se caracteriza por una estructura de personalidad inestable que cambia entre los diversos estilos de apego inseguro, creando un perfil desorganizado. En el criterio de diagnóstico óptimo, dentro de todos los criterios del TLP, se cree que uno es más útil en su diagnóstico, en donde el criterio óptimo para este trastorno es esfuerzos frenéticos para evitar el abandono tanto real como imaginario, en donde la creencia es que al comenzar por este criterio, si está presente, se puede diagnosticar rápidamente el TLP. Esta es una tabla donde resumimos todo lo que hemos conversado. Siguiendo, otro punto importante es el abuso infantil y la etiología, en donde la historia de abuso o negligencia temprana es común en adultos con trastorno de la personalidad, particularmente en el TLP. Bernstein, en el 2002, indica que las historias infantiles de abuso emocional se observan en adultos diagnosticados con trastorno de la personalidad. Y estos datos, aparte de que tienen una incidencia alta, son preocupantes debido a que los pacientes que han presentado abuso sexual en su infancia tienen aproximadamente 10 veces más probabilidades de realizar un intento de suicidio. Además, el abuso infantil se lo ha considerado como un factor importante para la presencia del TLP, pero que no es la causa principal. Un estudio metaanalítico indica que individuos diagnosticados de TLP, las tasas de prevalencia de abuso están entre el 60 al 80%, es decir, que el otro 20 al 40% no presentaron o no dieron historia de abuso. A estos que no dieron historia de abuso se los denominaron como límites de funcionamiento superior, en donde si bien, como mencioné, hay una historia de abuso infantil, hay otros que no hay un abuso, pero lo que pasó es que estos pacientes no fueron, como que sus necesidades no fueron satisfechas cuando él hacía esfuerzo para que un adulto responsable lo regulara cuando él lo necesitaba.
El diagnóstico, en las últimas décadas se han producido cambios sustanciales en la psiquiatría, como sabemos, en las cuales actualmente define como 4 sistemas de clasificación para el TLP, en el cual son los criterios tradicionales para el diagnóstico en la sección 2 del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, la 5ª edición del DSM, que si bien sabemos que mantienen los 9 criterios y de los cuales se deben cumplir al menos 5, y un modelo alternativo en la sección 2 del DSM-5, que fue como modificado especialmente para los TLP, en las cuales mencionaban como 4 ítems, que era la presencia y severidad del nivel general de la función de la personalidad del paciente, determinar la gravedad en 5 amplios dominios de rasgos patológicos, diagnosticar el TLP si el paciente muestra niveles altos o más de los 7 dominios patológicos. Por último, los dominios presentados por el CIE 10 y el CIE 11, en cual el CIE 11 refleja la sección 3 del DSM-5 y exige que primero se debe determinar la función general de la personalidad y luego ya hay opción de describir con más detalle la disfunción de la personalidad en los 5 dominios. Brevemente hablamos sobre como lo que caracteriza cada descripción. Como vemos, el DSM-5 se caracteriza por un patrón incesante de relaciones inestables, relaciones emocionales, identidad e impulsividad, esfuerzos frenéticos para evitar el abandono, ya sea real o imaginario. Relaciones interpersonales son intensas, inestables y alternan entre extremos de la idealización y de la desvalorización. Problemas crónicos de identidad y un sentido inestable de sí mismo. Impulsividad, la cual puede dar lugar a acciones autodestructivas. Amenazas suicidas recurrentes, gestos de mal comportamiento, comportamientos de automutilación, como cuáles, como conducir de manera impulsiva, consumo de droga, atracones de comida o actividades sexuales de alto riesgo. Además, los estados de ánimo tienden a ser marcadamente reactivos, hay sentimientos de vacío crónico, arrebatos emocionales y dificultades para controlar su ira. Además, los pensamientos paranoicos breves están relacionados con el estrés o episodios graves de disociación. Dentro del modelo alternativo del DSM para los trastornos en la personalidad, describe como inestabilidad de la autoimagen, búsqueda de objetivos, relaciones interpersonales y afectos acompañados de impulsividad, hostilidad y asunción de riesgo. Además, dificultades características en la identidad, la autodirección, la empatía y la intimidad, así como la hostilidad, la asunción de riesgo, la impulsividad, la depresión y la inseguridad por separación. Esta es una tabla donde podemos ver lo mencionado ya con más detalle, pero vamos ahora a pasarlo para poder alcanzar a ver el resto de materia. Están en DSM, CIE 10 y CIE 11. Y este es el modelo alternativo del cual también lo mencioné. Hay otros tipos de descripciones para el diagnóstico, como la descripción prototípica, las cuales mencionan que tienen relaciones intensas y frustrantes, los cuales comienzan con grandes esperanzas, pero que posteriormente conllevan a conflictos y a decepciones. Además, estos pacientes muestran terror de ser abandonados, por lo que llevando incluso a ahuyentar a los demás con demandas un poco realistas, ira y expectativas de abandono autocumplidas. Estas pérdidas pueden ser reales o imaginarias, las cuales pueden desencadenar o llevar a intentos de suicidio, a las autolesiones, las cuales en estos pacientes con TLP, como dije anteriormente, tienden a ser repetitivos. Estos pacientes tienen que involucrarse en comportamientos sexuales impulsivos y agresivos, y además la tasa de suicidio son altas. Demuestran o indican que en aquellos pacientes que sobreviven a los suicidios tienen que encontrar una estabilidad a partir de la mediana edad. Dentro de las conceptualizaciones del trastorno límite en la personalidad, partimos con la conceptualización de casos psicodinámicos, en la cual Kember en 1975 apunta a la subfase de acercamiento de la teoría del desarrollo de separación e individuación de Mahler como un punto de fijación para la patología borderline, en las cuales en esta fase los niños carecen de la constancia de objeto, por lo tanto son incapaces de integrar los aspectos buenos y malos tanto de sí mismos como de las demás personas. Además, ellos no pueden separarse de sus madres debido a que falta interiorizar esa parte tranquilizadora, especialmente cuando ella está ausente.
Kember en esta teoría define que el exceso de agresión en los niños puede estar dado por los problemas maternos, como la ausencia, o también problemas en la crianza, o ambos. Masterson y Klein implican la subfase de acercamiento, pero enfatizan el comportamiento de la madre más que en la agresión del niño. Entonces ellos indican que típicamente es una madre borderline, la cual está en conflicto acerca de la individuación de su hijo, ¿ya? Y así estos niños tienden a recibir mensajes de que si crecen les pasará algo malo o le pasará algo a sus madres, por lo cual tienden a permanecer de manera dependiente y de manera única a su madre para mantener el vínculo. Esta perspectiva de separación e individuación provoca así una depresión de abandono en donde no es posible ninguna integración entre la unidad del objeto gratificado y además la unidad de objeto reiterado. La comprensión de Adler en la patología límite está influenciada por la de Kohut y la de Freiberg en 1969 y se basa en un modelo de déficit más que conflicto, en el cual la inconsistencia en el comportamiento materno y la disponibilidad da como resultado que no desarrolle un objeto internalizado que no sostenga nada. Entonces esto explica los sentimientos de vacío y también las tendencias depresivas y de ira. Además, estos pacientes tienden a evocar imágenes internas en situaciones estresantes, dado que estos pacientes no tienen los recursos necesarios no tienen los recursos necesarios, por lo tanto tienden a quedar propensos a la fragmentación del yo. Y estos se acompañan de un profundo vacío que es lo que denominan como el pánico de aniquilación. En el enfoque de mentalización, que fue ampliamente descrito por Bateman y Fonagy, ellos indican que el trastorno límite de la personalidad tiene sus raíces en las relaciones objetales y en la teoría de apego. Y a veces esto es denominado como la mentalización, que es el proceso por el cual los individuos integran sus propias cogniciones, comportamientos, emociones subjetivas, así como las de los demás. Se cree que la capacidad de mentalización surge como una función de desarrollo infantil que parte a los 4 años, pero que esta, más que una consecuencia automática de la maduración, va a estar estrechamente relacionado con las interacciones con su cuidador principal. Y para desarrollar plenamente la mentalización, estos niños deben crecer cercano a un adulto que sea estable, que sea seguro y que se atenta a sus experiencias internas. Estos pacientes además carecen de capacidad de interpretar los estados mentales y comprender con precisión su relación debido a un trauma psicológico en la infancia temprana tardía, en donde mencionan a la negligencia, el abuso, los cuales conducen a apego inseguro, hipersensible y lógicamente a una autorregulación deficiente. El enfoque centrado en la psicoterapia, en este caso hablamos de la centrada en la transferencia, que fue ampliamente descrita también por Clark King, por Kember, el cual está basado en la teoría de las relaciones objetales. En Clark King y colaboradores refieren que los síntomas específicos del TLP son resultado de una falta de integración de la identidad y de la coherencia entre la experiencia y la comprensión de uno mismo y los demás, donde esta falta de integración mencionada tanto de sí mismo y los demás es lo que ellos llamaron difusión de identidad. En los pacientes con TLP tienen estrategias defensivas que tienden a distorsionar la realidad, como la disociación y la escisión. Además, en el TFP, contextualiza la estructura psicológica como el producto de interacciones tempranas con los cuidadores, los cuales se internalizan a medida que el individuo se desarrolla. En los pacientes con TLP, este proceso de internalización se ve afectado y a la vez va a interrumpir por las relaciones traumáticas o por la inconsistencia de sus cuidadores. En la conceptualización de casos biosociales, Milon y Davis en 1996 consideran que la falta de un sentido de identidad claro y coherente en el borderline es fundamental para este trastorno.
Además, la difusión de identidad es el resultado de factores biopsicosociales que se combinan para perjudicar un sentido coherente de identidad, por lo que estos pacientes tienden a depender de otros para su tranquilidad y para su protección, llegando a ser hipersensibles a la pérdida o a la separación de estas personas que van a servir como apoyo. Milon y Everly mencionan que el síndrome límite es esencialmente las variantes más severas y regresivas de los trastornos de personalidad. Hablamos de la dependiente, de la histrónica o de la pasivo-agresiva. Al hablar de los trastornos de personalidad límite dependiente, los individuos tienden a exhibir un patrón infantil pasivo y poseen antecedentes familiares de bajos niveles de energía. Además, este patrón evoca la calidad y la sobreprotección de los padres y posteriormente forman fuertes vínculos y dependencia con un solo cuidador. Entonces, esta dependencia lo que va a hacer es limitar al paciente a las oportunidades de aprender las diferentes habilidades necesarias para su independencia social, lo cual va a preparar el camino para que estos pacientes tengan un rechazo para aquellas personas en las cuales habían llegado a confiar. El límite histriónico son individuos que con mayor frecuencia poseen antecedentes familiares caracterizados por una alta reactividad autonómica y exhiben hiperreactividad como resultado de la exposición a altos niveles de estimulación. Entonces, estos niños tienden a sentirse competentes y aceptados solo si su comportamiento es aprobado por los demás. Por lo tanto, van a ellos a actuar con la finalidad de asegurar apoyo o de asegurar atención o cuidados. Los límites pasivos agresivos son individuos que tienden a exhibir temperamento del niño difícil. Esto lo describen como bebés irritables y difícil de calmar. Probablemente ellos recibieron respuestas inconsistentes de sus cuidadores, los cuales a veces cariñosos, acosadores y frustrados con otros, e incluso retraídos. Entonces, estos aquí son descritos como aquellos niños que nacen en hogares disfuncionales, hogares rotos, y probablemente tuvieron un padre que modeló este tipo de comportamiento, lo cual ellos tienden a mostrarlo cuando son ya adultos. En la conceptualización de casos cognitivos conductuales, hay 3 conceptualizaciones comunes a nivel de esta conceptualización, la cual es la terapia cognitiva, la terapia de esquemas y la terapia conductual dialéctica. Partiendo con la terapia cognitiva, descrita por Beck en el 2015, 190, ellos se advierten 3 supuestos básicos en las personas con este trastorno de personalidad, como soy impotente y vulnerable, soy intrínsecamente inaceptable y el mundo es peligroso y malévolo. En el cual, debido a esta creencia, estos pacientes se sienten indefensos en un mundo peligroso y sin tener una fuente de seguridad para mantenerse entre la autonomía y la dependencia, y sin tener de igual manera o sin poder contar con ninguna de las dos. Tienen un pensamiento dicotómico, la tendencia a evaluar las experiencias en categorías mutuamente excluyentes, en donde todo lo bueno, todo lo malo, exitoso, fracaso, confiable o engañoso, en la cual esta combinación de pensamiento dicotómico y las suposiciones básicas van a ser la base de la emoción y el comportamiento límite, y en donde se incluyen también los comportamientos autodestructivos. La terapia de esquema, que fue también ampliamente descrita por Young entre 1990 y el 2003, indican que la premisa básica es que los esquemas desadaptativos tempranos se desarrollan durante la niñez y dan como resultado patrones de comportamiento desadaptativos que refuerzan estos esquemas. Estos esquemas incluyen el esquema de abandono-pérdida, que es estaré solo para siempre, nadie me amará ni querría estar cerca de mí si realmente me conocieran, o esquemas de privación emocional como nadie está ahí para satisfacer mis necesidades, para ser fuente para mí, para cuidar de mí. La terapia dialéctica conductual descrita por Linehan en 1987-2015, en el cual la premisa básica es una regulación emocional inadecuada y un entorno invalidante, el cual predispone a un individuo a este trastorno. Además, existe un entorno invalidante en el que la comunicación de la experiencia privada se encuentra con respuestas erráticas, inapropiadas y extremas, en el cual, como vemos, en estos tipos, ella describe que estos pacientes no fueron validadas sus expresiones en la experiencia privada. A diferencia de ellos, antes presentaron castigos. Por lo tanto, Linehan
sostiene el ajuste entre el niño difícil y un entorno invalidante, que es lo que fomenta el desarrollo de este trastorno. Con lo cual, al estar en un ambiente invalidante en el cual no se satisfacen sus necesidades, estos niños tienden a desarrollar poco o ninguna habilidad para regular sus emociones. En la siguiente, que es la conceptualización de casos interpersonales, en el enfoque de partimos con el enfoque de análisis estructural del comportamiento social, que fue ampliamente descrito por Benjamin en 2003, en el cual menciona que los pacientes con TLP normalmente crecían en un ambiente de familia que estaba marcado por un estilo de vida muy caótico, en el cual las historias de desarrollo a menudo incluían experiencias traumáticas de abandono, cuyo aislamiento estaba típicamente marcado por abuso físico o sexual, en las cuales estas experiencias mencionadas de abuso llevaron a que el niño aprendiera a ir entre la idealización y la devaluación. Y a medida que estas experiencias o estos abusos sexuales fueron dolorosos, prepararon el escenario para que ellos llegaran a las autolesiones, debido a que ellos confundieron el placer con el dolor en estos periodos. Las normas familiares además dictaban que la autonomía era mala, mientras que la dependencia y la miseria solidaria con la familia eran buenas, lo que conllevó a que los pacientes o estos niños aprendieran de sus familiares que la miseria y la enfermedad atraían el amor y la preocupación por los demás. Esto llevó a la consecuencia adulta de creer que los cuidadores y los amantes aman en secreto la miseria. El tratamiento basado en este modelo se denomina la terapia reconstructiva interpersonal. En el enfoque de psicoterapia interpersonal, originalmente se desarrolló para el tratamiento de la depresión crónica o el trastorno distímico, descrito en el DSM como trastorno depresivo recurrente. Este se caracteriza por una condición de inflexión de modo similar a la destrucción crónica, pero que está puntuada por arrebatos de ira, impulsividad esporádicos e ineficaces. En la conceptualización integrativa de casos, biológicamente los límites pueden entender en términos de los tres subtipos principales: el límite dependiente, el límite histriónico y el límite pasivo-agresivo que mencionamos anteriormente. Desde el punto de vista psicológico, estos tienden a verse a sí mismos, a los demás, al mundo y al propósito de la vida en términos de los siguientes temas, como no sé quién soy ni a dónde voy. La gente es genial, no, no lo es. Tener metas es bueno, no, no lo es. O si la vida no va a mi manera, no puedo tolerarlo. En estos pacientes con TLP, mencionan que una de las defensas más utilizadas es la negación. En la parte social, estos pacientes se observan con patrones predecibles de crianza y factores ambientales también, en donde el estilo de crianza difiere según el subtipo. El subtipo dependiente, el estilo de crianza es la sobreprotección; en el subtipo histriónico, exigente; y en el subtipo pasivo-agresivo, inconsistente. Los trastornos concurrentes comunes, tenemos que los trastornos mentales comórbidos son muy comunes y deben evaluarse a sí mismos, deben evaluarse al mismo tiempo que con el TLP. Entonces vemos que el TLP y trastorno depresivo mayor, el 75% de las personas con un diagnóstico de TLP también han cumplido con criterios para el DSM, para el trastorno del estado del ánimo. Además, las tasas de experimentar un episodio depresivo mayor o un trastorno depresivo oscilan entre 70 y 90%. Y estos se asocian tanto con episodios depresivos mayores, más prolongados, como con periodos de tiempo más breves entre episodios depresivos. Algo que mencionaban aquí es que, para diferenciarlo, en el TLP los síntomas depresivos tienden a ser más cortos y reactivos, y ya de la terapia tienden a disminuir, a diferencia de un trastorno depresivo que van a ser más consistentes y lógicamente mejor ante el tratamiento antidepresivo. El TLP y trastorno bipolar, perdón, Zimmerman y Morgan y colaboradores indican que alrededor del 20% de las personas con TLP también tienen trastorno bipolar, ya sea tipo 1 o tipo 2. Las similitudes de estos trastornos, caracterizados por la impulsividad, la inestabilidad, han llevado a que algunos investigadores en la materia sugieran que el TLP
deba ser considerado como perteneciente al trastorno del espectro bipolar. Estudios prospectivos se han demostrado que el TAP ocurre en pacientes con TLP en tasas más altas que en otros trastornos psiquiátricos. Y los estudios de imagen indican que los dos trastornos pueden presentar diferencias en la morfología del hipocampo. Independientemente de la relación que hay entre el TAP y el TLP, es importante tener en cuenta que hay una coexistencia y que si se presenta, va a haber mayor predisposición a que hayan resultados negativos, como por ejemplo mayor intento de suicidio o el desempleo prolongado. En el TLP y trastornos de ansiedad, la prevalencia de los trastornos de ansiedad encontrada en una muestra comunitaria con personas en TLP fue del 74%, del cual del 0 al 35% estaba relacionado con trastorno de ansiedad generalizado, del 2 al 48% con trastorno de pánico, 3,46% fobia social y 0,20% con trastorno obsesivo compulsivo. Silverman y colaboradores encontró que después de un periodo de 10 años, la tasa de prevalencia de los trastornos de ansiedad en el TLP que fueron tratados se redujeron aproximadamente al 80%, el 80%. El TLP y trastorno por estrés postraumático, Gran y colaboradores encontró que el 31,6% de los pacientes con TLP cumplían criterios para trastorno por estrés postraumático y mostraban las similitudes que pueden ver entre ambos, en los cuales incluyen irritabilidad, disociación y discapacidad para tolerar los extremos emocionales, por lo cual él mencionaba que había muchas dificultades para poder diferenciarlo. Además, tener en cuenta que estas similitudes sintomáticas pueden deberse a la influencia mutua que hay en el trauma infantil. En el TLP y el TDA, un estudio que utilizó una entrevista clínica estructurada encontró que el 27% de los adultos con TDA cumplían criterios para el TLP. Y dentro de las características superpuestas entre el TLP y TDA incluían la impulsividad y la desregulación emocional. El TLP y uso de sustancias, Trull y colaboradores encontró que aproximadamente el 73% de las personas con TLP tienen un trastorno por consumo de sustancias. Y por lo contrario, de los pacientes con trastorno por uso de sustancias, el 25% cumplían criterios para TLP. En donde la impulsividad, como la regulación de las emociones, juega un papel en el desarrollo de ambos trastornos. El TLP y trastornos alimentarios, las tasas oscilan entre 0 y 58% de las personas con anorexia nerviosa y bulimia nerviosa, en el cual estas asociaciones se desarrollan con peor outcomes para las personas con trastornos alimentarios. Además, el TLP y otros trastornos de personalidad, y colaboradores encontraron que el TLP estaba fuertemente asociado con trastornos de la personalidad, y entre ellos hacía énfasis en los esquizotípicos y narcisistas. TLP y otros trastornos médicos y psiquiátricos, un estudio encontró que el 40% de las personas con TLP tenían trastornos psicóticos concurrentes, especialmente del tipo no especificado de otra manera. Además, se asociaban a condiciones de salud como enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, obesidad, enfermedades gastrointestinales, artritis, dolor crónico, enfermedades venéreas, infección por VIH y trastornos del sueño. En la evaluación del trastorno límite de la personalidad, hay muchas escalas las cuales pueden ser útiles para establecer un diagnóstico y a la vez para nosotros confeccionar el tratamiento o el plan de tratamiento para nuestros pacientes. Aquí vamos a hacer énfasis en las que tienen más estudios, más evidencia. Entre ellas habla de la entrevista del comportamiento y de relación, en el cual la inestabilidad con respecto a la relación se maneja enfocándose empáticamente en ella. Por lo que entrevistar a un paciente con TLP es un desafío, especialmente como mencioné, a su inestabilidad y la ambivalencia. Mencionan que una forma de cómo superar o mejorar esta ambivalencia es dirigiendo la entrevista, manteniendo la entrevista encaminada y frenando las distracciones y también los arrebatos que puede presentar el paciente durante la sesión. Además, lidiar con la ambivalencia sugiere confrontar sus contradicciones y al mismo tiempo exhibir y comprender sus sentimientos ambivalentes, en donde la confrontación terapéutica ilustra la decisión y la identificación proyectiva y modera sobre la idealización y también la devaluación.
Con esto puede llegar a que estos pacientes puedan darse cuenta que su ambivalencia es el resultado de la falta de apoyo y comprensión que fue dada por su padre, lo cual va a permitir que influya profundamente en una sensación de bienestar. Dentro de los datos de prueba psicológica está el inventario multifacético de la personalidad de Minnesota, el MMP1, 2 y 2, en el cual indican que son comunes las elevaciones en la escala 2 de depresión, 4 de desviación psicopática y 8 de esquizofrenia, además de la escala O de introversión social y K de corrección, también tienden a ser altas, pero la de frecuencia tiende a estar baja. Y si la de regulación emocional, particularmente de ira, es prominente, va a estar igual elevada a la 6 que es de paranoia. El inventario clínico multiaxial de Millon, que es el MCMI 4, en el cual hay una elevación de la escala C límite y es probable una elevación simultánea de la escala 8A, que es la negativista pasivo-agresiva. Además, se puede esperar elevaciones en las escalas clínicas A, como trastorno de ansiedad generalizado, H, trastorno de síntomas sintomáticos, y N, trastorno bipolar, o D, que es el trastorno de distimia. En el Rorschach son comunes las combinaciones ilógicas y confabuladas, es decir, como la cabeza de un caballo con dos caballitos de mar saliendo de sus orejas. Y esto se ve específicamente en la carta 10. La prueba de aceptación temática. Esta se puede notar una división primitiva en personajes que se juzgan como todos malos, es decir, como demonios. En personajes en los que solo se admiten o tratan un lado de la personalidad, o cuando las características buenas y malas se yuxtaponen de manera incongruente. En los enfoques de tratamiento e intervenciones, pues tenemos que en las consideraciones de tratamiento se deben incluir todos los diagnósticos diferenciales del TLP. En el eje 2, trastornos de personalidad pasivo-agresivo, histriónico, dependiente y el esquizotípico. En el eje 1, el trastorno de ansiedad generalizado, que es uno de los más comunes, junto con el trastorno de pánico y la distimia. Además, describen las psicosis reactivas breves, el trastorno esquizoafectivo, la hipocondriasis o los trastornos disociativos, especialmente la fuga psicogénica. Es importante que antes de entrar al tratamiento y ver las intervenciones, tendríamos que poner énfasis en qué pasa en la relación con nuestro paciente y qué nos pasa a nosotros. Es decir, hablar de la transferencia y la contratransferencia. Hay transferencias típicas en pacientes con TLP, como la transferencia paranoide, la cual se presenta cuando un individuo con TLP teme si es abierto con su médico acerca de sus problemas, y en donde el médico piensa que el médico será crítico, rechazador o cruel. Este tipo de transferencia es típico, especialmente al comienzo de la psicoterapia con TLP, pero a medida que el paciente comienza a mostrar y ser más comunicativo con dificultades, comienza a disminuir esa transferencia. Está la transferencia narcisista, que son pacientes que expresan desprecio por el terapeuta y un derecho correspondiente y una autoestima inflada en relación con el terapeuta. En ocasiones se representa una rivalidad o competencia entre el paciente y el médico acerca de quién es el más poderoso en la relación. En esta de aquí, el paciente tiende a experimentar la ayuda que es realista del terapeuta como una amenaza. Además, van a tener temor de presentar un rol dependiente al terapeuta, en el cual ellos lo tienen a tomar como una debilidad, como humillante. En la transferencia erótica, cuando surge intereses o deseos sexuales hacia el terapeuta, o el paciente atribuye el deseo sexual al terapeuta. En algunos casos se puede involucrar en encuentros sexuales riesgosos como reacción de sentirse frustrados por el terapeuta, o en otras ocasiones puede surgirse como la finalidad de destruir la terapia. Las transferencias depresivas, que son las menos comunes, se surge a medida que el individuo con TLP comienza a superar la pérdida de las imágenes idealizadas por los demás. En la contratransferencia con pacientes con TLP, tenemos que la contratransferencia abrumada, desorganizada, es experimentada como un sentimiento de temor hacia un paciente o amenazado por él, lo que lleva a un sentimiento abrumado y confundido. Aquí los médicos que tenemos menos experiencia,
ya que los médicos que tenemos menos experiencia podemos tener dificultades para tolerar la contratransferencia, ya que puede encajar con sus propias dudas sobre su competencia. Y las contratransferencias especiales sobre implicadas, hay una sensación en que el paciente es especial y quizás un favorito, y esto puede conducir a dificultades para mantener los límites profesionales, que van desde una autorrevelación excesiva hasta involucrarse en la vida del paciente fuera de la sesión, en el cual va a haber sentimientos de culpa o lástima relacionadas al que el paciente es vulnerado o las crianzas ineficientes que ha tenido, y en donde se pierde el juicio clínico del médico y por lo tanto afecta el tratamiento o a la estructura de la terapia. La contratransferencia sexualizada, que se desarrolla sentimientos deseos eróticos hacia el paciente o experimentan tensión sexual en la relación terapéutica. La contratransferencia criticada o maltratada, que es sentirse infravalorado, impotente, criticado inadecuadamente, incompetente con respecto a un paciente. Y la contratransferencia parental, que es asumir un rol maternal o paternal que va más allá de la típica calidez genuina que se podría sentir con un paciente. El manejo agudo, bueno, que es priorizar, abordar los comportamientos previos a las crisis, como el intento de suicidios, ataques graves a otras personas, autolesiones potencialmente mortales, ingresos hospitalarios frecuentes, no planificados, comportamientos peligrosos de alto riesgo. Y importante que las intervenciones deben basarse en un análisis conductual funcional que proporciona una visión general de la conducta problemática exacta, los parámetros desencadenantes y los parámetros de mantenimiento. Y también los factores de vulnerabilidad, como problemas para dormir, abuso de alcohol o drogas, o problemas sociales. En segundo lugar, el procedimiento de diagnóstico, la psicoeducación y la educación sobre las opciones de tratamiento van a ser basadas en la evidencia y deben iniciarse lo antes posible. Y en tercer lugar, debe motivar al paciente para que acepte las opciones del tratamiento. Y ayudar a encontrar un apoyo terapéutico que puede ser a largo plazo. Y en el caso de los niños y jóvenes, los padres deben involucrarse en todos los aspectos, tanto en las tomas de decisiones y en el plan a largo plazo. Este es un cuadro resumen de lo que mencionamos. Hay varios tipos de terapia. En este está la psicoterapia individual, que vamos a dar como la parte como más, vamos a hacerlo como más breve, en el cual en algunos teóricos consideran que es la piedra angular del tratamiento, aunque hay opiniones muy diversas. Waldron describe 5 puntos de consenso sobre el tratamiento del TLP, como las mencionamos ahí. Además, hay enfoques terapéuticos psicodinámicos, entre ellos la psicoterapia psicoanalítica, en el cual hay 2 opiniones psicoanalíticas respecto al tratamiento de los pacientes borderline, basadas en el tratamiento de la interpretación temprana y el manejo de la transferencia negativa, en el cual vemos que en la primera opinión es la defendida por Kember y la segunda opinión es la defendida por Adler. Y al final lo que ambos puntos de vista buscan es la reconstrucción de la personalidad, y tener en cuenta que estas terapias psicoanalíticas requieren entre 3 o más sesiones por un mínimo de 4 años. Y Masterson señala 3 etapas de la psicoterapia, que es la fase de prueba, la elaboración y la de separación, en donde lo que se busca al final del tratamiento es que haya una reducción de la impulsividad, una mayor estabilidad en las relaciones interpersonales y que estos pacientes lleguen a un funcionamiento quizás a nivel neurótico. El tratamiento basado en la mentalización, junto con el DBT y el TFP, son los más estudiados, en el cual el MBT, que el objetivo es ayudar a los pacientes límites a desarrollar la capacidad de identificar y responder con precisión a los estados mentales subjetivos de ellos mismos y los demás, en el cual la postura del terapeuta es que debe mantener la humildad derivada del no saber y comprender también las diferencias de perspectiva entre el terapeuta y el paciente. Y además validar y aceptar las diferentes perspectivas, buscando activamente comprender la experiencia del paciente y haciendo preguntas, y no buscar explicaciones y aclarar cuando algo no está claro. Como segundo punto, la mentalización de la transferencia, que es la validación de la transferencia del paciente con el terapeuta, exploración de hechos que generaron la transferencia, aceptar la actuación por parte del terapeuta, colaborar con el paciente para desarrollar la interpretación, ofreciendo una perspectiva alternativa y monitorear las reacciones del paciente al proceso. Otra que tiene evidencia es el TFP, el cual el objetivo es mejorar el control del comportamiento, aumentar la autorreflexión y cultivar habilidades de la regulación afectiva. Las sesiones duran aproximadamente 45 minutos y se realizan 2 veces por semana. En el primer año de tratamiento, el objetivo principal es contener los comportamientos parasuicidas y otras formas de actuación. El objetivo final es la integración de la identidad y cómo lo logran por medio de la interpretación.
Dentro de las técnicas incluyen la contratación y el establecimiento de límites junto con la exploración del mundo interior del paciente en relación de la transferencia del aquí y el ahora. La psicoterapia de apoyo es otra que está estudiada, pero no tanto como el DBT y el TFP, que es lo que vamos a pasar ahora. Pero brevemente vemos que esta terapia de apoyo, los objetivos principales es mejorar la adaptación en la calidad de vida, en la vida diaria y reducir sus respuestas autodestructivas a los factores estresantes interpersonales. Tener en cuenta que esto se logra mediante tener una buena relación entre el terapeuta y el paciente. Klein describe dos tipos de tratamiento del apoyo para borderline de bajo funcionamiento, que es la psicoterapia confrontativa, que es confrontar la resistencia hasta que ésta se vuelva distónica, y es más utilizada en pacientes con un funcionamiento muy bajo. Y el enfoque de asesoramiento, que el objetivo de este tratamiento es reducir la ira, la ansiedad y los afectos depresivos. La psicoterapia psicodinámica a largo plazo, a diferencia de las psicodinámicas, es que esta va a durar menos de 10 a 20 sesiones y se enfoca en problemas de relaciones situacionales específicos. Es importante tener en cuenta que la contención descrita por Klein es un tratamiento a corto plazo, el cual está dado por la contención en el aprendizaje y por la adaptación. Dentro del enfoque de la terapia cognitivo-conductual está la terapia cognitiva, que como dije anteriormente, a diferencia de la psicoanalítica, es con 18 o 30 sesiones, se ven ventajas significativas, a diferencia de la psicoanalítica, que pueda durar hasta 5 a 7 años. Vamos a pasar directo al DBT, que es la que tiene más evidencia y la más estudiada, en el cual describen 4 modos principales en tratamiento del DBT, que es la terapia individual, el tratamiento de habilidades de grupo, contacto telefónico, consulta con un terapeuta, en el cual el terapeuta individual es el terapeuta principal y el trabajo principal de la terapia se lleva a cabo en las sesiones de terapia individual. Y la terapia individual se conceptualiza en 3 etapas, que es principio, medio y el final. Los componentes esenciales de la terapia individual incluyen el análisis dialéctico y entrenamiento de los pacientes, la validación de los sentimientos, pensamientos y experiencias, equilibrar el tratamiento centrado en la emoción y en la solución, incitar a la mejoría del cambio de atención a señales internas y externas, y enseñar nuevas habilidades psicológicas para afrontamiento e interpretación. El entrenamiento de habilidades se lleva a cabo en contexto grupal, idealmente por alguien que no sea terapeuta, y en los grupos de entrenamiento de habilidades se le enseñaron habilidades que se consideran relevantes para problemas particulares, y las 4 habilidades son las mencionadas: las habilidades básicas de atención plena, de efectividad interpersonal, modulación de emociones y tolerancia a la angustia. Además, se ofrece contacto telefónico con el terapeuta fuera del horario laboral, no como psicoterapia, sino como para apoyar a los pacientes a encontrar alternativas para la autolesión y para reparar la relación paciente-terapeuta, especialmente cuando ésta se ve afectada, y tiene que ser antes de la próxima sesión. Y los terapeutas DBT deben participar regularmente en grupos de consulta de terapeuta, en los cuales dan apoyo emocional, especialmente en aquellos que tratan a pacientes difíciles, y también capacitaciones con métodos de DBT. Después de un periodo inicial de pretratamiento, que involucra la evaluación, compromiso, orientación y la terapia del DBT, esta tiene que constar 3 etapas del tratamiento. Que la primera se enfoca en la reducción de conductas parasuicidas y suicidas, y conductas que interfieren en la terapia y conductas que afectan la calidad de vida, desarrollando habilidades necesarias. La segunda, que se ocupa principalmente de los problemas difíciles de la vida, incluye el tratamiento de los problemas relacionados especialmente cuando hay problemas por estrés postraumático, y se tratan más en terapia individual. Y la tercera, que se enfoca en el autoestima y los objetivos de tratamiento individual. Vemos que la terapia en cada etapa se enfoca en los objetivos específicos, como los vemos ahora presente, pero que tienden a organizarse de acuerdo a una jerarquía de importancia, y al final la estrategia central del DBT es la validación y la resolución de los problemas, en el cual es importante aclarar que no hay que darle la solución a los problemas, sino los pacientes se benefician más de mostrarles las habilidades necesarias. Bueno, la terapia cognitiva de afrontamiento, vamos a pasarla en honor al tiempo. La terapia de esquemas, que es otra de las que también tenía más estudios,
que implican la identificación de esquemas desadaptativos y la planificación de estrategias e intervenciones específicas. Y hay 4 estrategias principales, que son las cognitivas, experienciales, conductuales y la propia relación terapéutica. Los esquemas desadaptativos que típicamente asociados a TLP son abandono, defectos, desconfianza, abuso emocional, aislamiento social y el autocontrol insuficiente. Y hay otras intervenciones cognitivas conductuales que fueron descritas por este autor, que es el enfoque cognitivo-conductual, que él la describe porque él trabajaba con pacientes con TLP que eran gravemente traumatizados, que cumplían además criterios con diagnóstico de trastorno por estrés postraumático y no respondían a otro tipo de terapia. El enfoque interpersonal, que estos planifican y evalúan mejor en términos de si mejora la colaboración y facilitan el aprendizaje sobre patrones de mala adaptación y sus raíces, las cuales bloquean estos patrones, mejoran la voluntad a fomentar efectivamente nuevos patrones, en el cual él daba como opiniones de cómo mejorar esta colaboración, tanto en las llamadas, en las consultas, incluso en el hobby del hospital, en el cual como punto final, los individuos límites necesitan aprender a reconocer que el abandono percibido desencadenado a una cadena de estos patrones autodestructivos, en los cuales si se pueden separar a los pacientes de estas figuras que fueron internalizadas como malas, el paciente podría mejorar incluso sus patrones autolesivos o el intento suicida. El enfoque de terapia interpersonal, que tiene poca evidencia, y en cual hay 5 etapas, las cuales están mencionadas ahí. Bueno, la terapia de grupo, que también está ampliamente descrita, y es algo que también puede estar incluido en el DBT, y fue la primera vez que comienza a mencionarse en la literatura es en 1950, en el cual hay como parte con varias controversias, mencionando que la terapia individual dinámica concurrente no era necesaria porque este proceso grupal en sí mismo es un potente entorno en contexto capaz de contener impulsos y proyecciones primitivos. Sin embargo, hay otros autores los cuales indican que la psicoterapia grupal no puede ir por sí sola. Y las ventajas de esta terapia grupal dinámica incluyen la dilución de la transferencia intensa, lo cual resulta de la presencia de múltiples objetos transferenciales en lugar de un único clínico individual que lo abarca todo. Es decir, que si aparece la ira, esa ira va a estar dirigida hacia todos los miembros del grupo, y además estos pacientes, las confrontaciones y las retroalimentaciones van a ser más aceptadas cuando es por parte del terapeuta y no por parte de los otros compañeros del grupo, no por el terapeuta. Y dentro de las desventajas, que pueden convertirse como chivos expiatorios, sentirse privados de la competencia de otros miembros del grupo, y pueden mantener cierta distancia en el grupo debido a su apego privado o psicoterapeuta individual. Y la terapia matrimonial y familiar, que los pacientes, sabemos que los familiares de los pacientes límite a menudo tienen como una patología grave que puede tener importancia. Y ahí tenemos como las principales, como el trastorno por uso de sustancias, personal antisocial o trastorno límite personal o al menos rasgo. Estos son otros puntos, igual desde los enfoques, que el enfoque psicodinámico, el enfoque de estructura de la familia por Minuchin, y el enfoque de la terapia mejorada para las familias y parejas borderline. Y dentro de las intervenciones psicosociales, que indican que se debe estar relacionada o se deben tratar juntas, y se deben priorizar especialmente cuando se piden una terapia eficaz, como el uso de sustancias o trastornos alimentarios que estén comprometiendo la vida del paciente. Y los enfoques integrados, que indican que el tratamiento se usa solo con psicoterapia analítica individual tradicional y pueden ser posibles con el individuo borderline de mayor funcionamiento, pero no es probable cuando sean más bajos. Y hay 5 elementos principales independientes de la orientación o modelo, que es lo que mencionamos ahí. La farmacoterapia en un inicio indicaban que ella estaba de cómo es, se planteaba un uso de antipsicóticos, etcétera, pero actualmente la evidencia es débil, por lo tanto está focalizado al tratamiento mencionadamente no farmacológico. Este es un resumen de lo que mencionamos, y hay otros problemas de salud que los mencionamos al inicio, como fatiga crónica, fibromialgia, hipertensión, etcétera. Y la tasa de remisión, que a los 16 años los pacientes con TLP habían una remisión al de 8 años en 78% y a los 2 años en 99%.
Y la mortalidad al seguimiento de los 16 años, el 4.5 de los pacientes Borderline había muerte por suicidio y el 4.5 por otra causa, y en los otros trastornos de personalidad, 1.4% había muerte por suicidio y el 1.4% por otra causa. La edad por medio de muerte no suicida fue de 39 años y indican que estos pacientes murieron prematuramente hasta los 40 años. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Una súper buena presentación, un poquito larga, eso sí, pero muy completa. Te pediría que quizá nos podríais mandar como la presentación entera, además, digamos, de la ¿Ya? grabación, como para poder tenerla todos, Sí, ¿ya? ningún problema. La podríais quizá subir al chat, ¿ya? ¿Ya? La envío. No era el tiempo, vamos a tener que no hacer difusión hoy día, pero ¿cómo se llama? Pero en realidad está bastante bien clarita la presentación, me parece que independiente de eso, a mi modo de ver no hay tanto tema que comentar. Obviamente si van surgiendo dudas la pueden escribir en el chat y lo conversamos, ¿ya? Así que esos chiquillos, que estén muy bien, cuídense harto. Chao. Nos estamos viendo. Chao, chao.